Hola, hola, muy buenas tardes por acá en Baja California, buenas noches en el resto del país. Espero me estén escuchando. Feliz de estar de nuevo en esta sala virtuosa, le digo yo. Por supuesto, sala virtual, una de las más visitadas en nuestra República Mexicana. Para los que no me conocen, yo soy Alma Tinoco, yo soy ASM, es decir, gerente de zona en Oriflame, cubriendo las dos bellas Bajas Californias, es decir, que estamos directamente en el norte del país, haciendo frontera con Estados Unidos. Y de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Y bueno, pues quiero empezar porque realmente estoy muy emocionada con este tema. Siempre es importante resaltar, sí, el tema de comunicación, pero sobre todo tener una estructura al respecto, ¿no? E intentar recordar de estos términos y de esta estructura justamente para tener un eficaz resultado en nuestro desempeño. Le llamé ¿Tú cómo te comunicas? Porque justamente viene muy de la mano de estrechar o dejar vínculos, con ello la lealtad y la confianza de nuestros prospectos. Por supuesto, nuestro negocio es de relacionamiento y cuando hablamos de relacionamiento estamos hablando sí o sí de comunicación. Pero es muy importante y siguiendo nuestra metodología Sarpio y sobre todo nuestro enorme curso 2, hablamos de nuestros primeros 90 días. Y justamente en nuestros primeros 90 días es que nosotros trabajamos con sí diferentes pilares, pero lo primero que tenemos que hacer, ahora sí que en las 3 semanas inmediatas, primeras, es conocer. Conocer a ese nuevo socio, conocer, si no su sueño, sí conocer su contexto y ya van a ver por qué más adelante que conozcamos más sobre esta metodología, vamos a poder justamente vincular y volver a esto que hoy te menciono. Desde luego, hablamos pues entonces en este proceso de conocer a nuestro prospecto, a nuestro socio ya, porque de hecho ya es socio, estamos hablando de los primeros 90 días, es poderlos guiar y poderlos guiar para entonces sí o sí establecer y crear vínculos. Y justamente si aprendemos a escuchar, vamos a establecer o estar sentando la base de esa vinculación, que es la confianza justamente. Y es por eso que entonces me doy a la tarea de hablarles en concreto de esa lectura que nosotros los ASMs tuvimos a bien hacer, ya que afortunadamente estamos hace meses atrás iniciando un diplomado en coaching que estamos muy contentos los ASMs porque estamos sumergidos en esta profunda etapa de conocimiento para poder acompañarles en esa formación. ¿Cuál es la definición de coaching? Y al igual que ustedes, estamos en este barco haciendo exactamente lo mismo, poder acompañar a nuestros socios a hacer su sueño realidad, a hacer su sueño realidad. Y esta fue la primera de las lecturas que en este diplomado de coaching hicimos, que se llama Actos de Lenguaje, y el primer volumen es La Escucha. Es de Rafael Echeverría. Y si bien es cierto, les invito a que lo lean porque en realidad habla inclusive de los orígenes de estos actos de lenguaje como elementos en la conversación. Y justamente la pregunta es entonces, ¿qué es lo que genera el lenguaje? Y justamente hablando de estos procesos conversacionales,
o de nuestras conversaciones, que son la pauta y el origen para establecer ese vínculo, para poder lograr prospectar y con ello reclutar, hacemos mención que son componentes fundamentales de las conversaciones, desde luego el lenguaje, pero también la emocionalidad y desde luego la corporalidad. Entonces, para hablar de una conversación, de entrada estamos hablando de estos tres principales componentes que son el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad. Y desde luego, porque a través del lenguaje que está estructurado por medio de un idioma o de idiomas, también para lograr las conversaciones compartimos emocionalidad. Tenemos emociones que hacen las tonalidades y hacen inclusive, ahora sí que pasando a la corporalidad, la gesticulación de nuestra conversación, del mensaje que nosotros queremos transmitir. ¿Y qué más genera el lenguaje? El lenguaje en realidad genera desde luego una identidad. Genera desde luego una identidad, en nuestro caso, pues completamente mexicanos, ¿no? Como les decía, acompañado de un idioma, sí, y ahora sí que en ese sentido creamos inclusive una cultura. Pero, ¿qué más crea o genera el lenguaje? El lenguaje también genera relaciones. Son muy importantes las relaciones porque nosotros como seres humanos o como entes en solitario, pues ¿qué crees? Que no estamos solos, ¿no? Tenemos entonces un acompañamiento que es nuestra sociedad. Por lo tanto, formamos relaciones. Eso genera el lenguaje. El lenguaje también genera desde luego compromisos porque al establecer un mensaje, nosotros tenemos un fin en ese mensaje y desde luego es justamente para establecer compromisos que nos lleven al logro de objetivos o a establecer acciones contundentes o firmes. Pero también el lenguaje genera posibilidades, desde luego genera posibilidades porque definitivamente nosotros podemos tener una idea, pero justamente al establecer conversaciones, esa idea se puede modificar y es ahí cuando salen o surgen diferentes caminos a seguir. Son justamente esas posibilidades. Pero desde luego también el lenguaje genera futuros diferentes. Por supuesto, una vez que yo tengo diferentes posibilidades, yo abro futuros diferentes, dimensiones distintas para yo poder ahora sí que lograr mi objetivo. Y con todo ello logramos mundos distintos. Establecemos entonces un mundo completamente diferente. Y a través justamente de la madurez, con ello del lenguaje y de este proceso conversacional, nosotros es que vamos logrando el conocimiento y vamos logrando la maduración. Todo esto compone y establece una realidad, sin duda. Pero también tenemos componentes básicos, como lo vemos aquí en la lámina, del lenguaje. Y sus componentes básicos son tres. Básicamente estamos hablando la escucha, el habla, pero también el silencio. Y es aquí en esta lámina cuando, haciendo la lectura de Rafael Echeverría, me llega ese, como decimos nosotros, me cae un 20, me llega ese impacto en la información y digo, claro, si estás hablando de lenguaje, si estás hablando de un proceso conversacional, si estás hablando de un intercambio de ideas o de palabras, tú puedes asumir que todo es en relación a lo que yo digo, ¿no? Pero genera un impacto impresionante cuando sabemos el proceso conversacional en su, porque la escucha es interpretación. Ojo, por aquí viene una diferenciación importante. Yo no te estoy pidiendo que en ese proceso conversacional logremos oír, porque oír, ¿qué crees? Los loros oyen, por eso repiten tal cual las cosas. Quiere decir entonces que si yo soy capaz de repetir cosas, pero sin ninguna conceptualización propia, es simplemente que estoy oyendo, más no escuchando. Entonces,
Si yo interpreto, ¿sí? Entonces comprendo. Y comprender es escuchar, ¿no? Comprender es escuchar. Por supuesto que si no entiendo el mensaje que estoy recibiendo, no escucho. Simplemente es que no escucho. Y entonces cuando estamos en ese proceso del coaching o del liderazgo, nosotros decimos, ¿sí me escuchaste? ¿No? Y muchas veces decimos, ay, sí, 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 para que no nos siga preguntando, ¿no? O atosigando. Y sí, 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 mira, dijiste tal cual X, Y, Z. Y no es exactamente eso, es justamente dar esa interpretación del mensaje. Pero desde luego, el impacto en ese mensaje se da en el cómo te hablo, no en el cómo te he escuchado. Y es ahí entonces cuando desde luego abrimos el corazón y entonces nos permitimos sentir. Y justamente la escucha es una de las competencias más importantes del ser humano. Así como para ti que eres coachee, como para el coach, ¿vale? Es muy, muy importante saber y tener muy claro que para ese proceso conversacional o de comunicación, la primera de las competencias que tenemos que desarrollar y con ello gestionar es la escucha. Escuchamos entonces con los sentidos, pero interpretamos con los valores. Y pongo entre paréntesis congruencia, ¿no? Entre paréntesis para destacarlo, congruencia con apóstrofes, en negritas, en cursiva, porque justamente por medio de la congruencia es que nosotros también hablamos de una ética profesional, de una ética personal, y es cuando sabemos que el ser humano por sí solo posee valores. La escucha, entonces, viene siendo el criterio de validación, ¿vale? Y es también el indicador de calidad de nuestra habla. Claro, como es el proceso, perdón, es la competencia primera que establecemos, utilizamos cuando tenemos este proceso conversacional, que entonces el primer criterio tiene que ser de validación en cuanto a lo que estamos escuchando. Y por consecuencia de lo que estamos nosotros diciendo. Por eso quien habla en función de lo que le interesa a sí mismo, difícilmente va a ser escuchado. Y parte de mi core team es que simplemente es que no supimos un poco de gripa. No es tanto si fue bueno o malo el mensaje, es tiene resultado o no resultado en base a tu objetivo. Y efectivamente, si no logramos, como por ahí mucho lo hemos dicho también, ese poder de convocatoria, hay que voltear a ver ese proceso de habla. ¿Qué estamos comunicando? Haz tu pedido de 100 puntos y luego vuelve a hacer otro pedido de 100 puntos y primero compra un set de wellness y después los siguientes 21 días compra un set del cuidado de la piel del rostro, un set Novation. Pero si lo dices desde tu intención verdadera, no vas a ser escuchado. No vas a ser escuchado y entonces a lo mejor las coronas se van a postergar. Por eso es que quien habla en función de lo que le interesa a sí mismo, pues es difícilmente escuchado. Aquí el cómo nosotros estamos abordando es lo que nosotros tenemos que ponerle muchísima intención, verdadera intención, para entonces, por supuesto, lograr esos resultados que estamos buscando. Y el cómo escuchamos es algo, nosotros escuchamos primero, sintiendo los tonos diversos de las frases. Esas tonalidades son muy importantes, ¿no? El que mis padres a mí me digan Almita o Alma es muy distinto
a que mis padres me digan Alma Patricia, esa tonalidad, ¿no? Yo ya sé que el primero, mira, a lo mejor es un chiqueito, ¿no? Me quieren dar un regalito inclusive. Pero en el segundo, yo ya sé que estoy metida en un problema. Yo ya sé que hay un malestar, ¿no? Y esa es la forma en la que estamos escuchando. Por supuesto, entonces, cuando yo escucho eso, estoy alerta a observar cómo escuchamos, ¿no? Y escuchamos justamente sintiendo los diferentes tonos de cómo nosotros decimos las frases, ¿no? De nuestra conversación, pero también observamos, es decir, van muy, muy de la mano, porque efectivamente lo que nos interesa entonces escuchar es, es este concepto total, ¿no? De una verdadera interpretación, ¿por medio de qué? Por medio de esa apertura de corazón. Es importante hablar que existe desde luego un contexto, es decir, cada persona, el oyente, tiene su propio contexto, pero también todo ser humano, es decir, también el que está dirigiendo el mensaje tiene su propio contexto. ¿A qué me refiero? Que entonces para lograr esa interpretación se pone de manifiesto un carácter histórico, es decir, cada uno de nosotros tenemos una historia, ¿vale? Que de dicha historia surgen los prejuicios, surgen los supuestos, es decir, diferentes modalidades y con ello valoración de ese mensaje, ¿ok? El oyente va conectando conforme va escuchando tu mensaje, va conectando sus sentidos y conecta también lo que dicen sus propias experiencias. Es por eso que también el hablante, aquel que manda el mensaje, tiene su muestra de su propia historia, ¿vale? Debe demostrar entonces también un contexto similar y por eso hablamos de empatía y por eso hablamos de vincular, para conocer en gran medida ese contexto al cual pertenece ese ser humano, de tal suerte que logre ser escuchado. Entonces, para una correcta interpretación, la congruencia es un factor determinante. Y, por supuesto, este gran líder, a quien desde luego admiro y sigo, Mahatma Gandhi, habla de que la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, ¿no? Y lo que uno dice, más lo que uno está, perdón, haciendo, todos estos tres están en armonía. Es así cuando la verdadera felicidad se alcanza. Y efectivamente, en un momento de verdad al que le llamamos prospectación, o mejor aún, al que le llamamos reclutamiento, es justamente la gran felicidad de ese momento per se que estamos buscando. Y por eso es que tenemos que sí o sí ser congruentes. Tenemos que sí o sí ser congruentes. Yo te pido que cuando tú cuando tú te lances o lances tu acción a conquistar prospectos, a conquistar reclutados, lo hagas estableciendo un contexto similar. ¿A través de qué? De indagar. Vamos a ir más adelante y vamos a poder resumir esto que estoy diciendo justamente, ¿no? Porque es importante. De entrada ahorita tú ya sabes que todos nosotros tenemos un contexto, con lo cual traemos una historia y aunque hablemos claramente el mensaje, es que te lo juro que no tartamudeé, que no hablé así bajito, lo dije fuerte y claro, ¿no? Eh, ¿Te gustaría ser el negocio más importante de tu vida? O a los taxistas que son dueños de su propio taxi, ¿te gustaría no solo ser dueño de tu propio taxi y seguir tan exitoso como taxista, sino ser dueño de una flotilla de taxis? Es decir, trabajar en el contexto y en la historia de estos proyectos, de estos reclutados, es muy importante para ser escuchados y con ello lograr esa comunicación. Continuamos porque
hay una importancia, hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer, que es reducir esa brecha entre hablar y escuchar. Y hay tres acciones muy importantes para reducir esa brecha, desde el punto de vista de oyente, pero también desde el punto de vista de hablante. Y el primero de ellos es verificar la escucha. Verificar la escucha, no importa qué tan claro lo digamos, ¿ok? Como les decía, no tartamudeé, no hablé despacio, hice la tonalidad correspondiente, sin tanto drama, hablé suave, fuerte, claro, sino es simplemente pedirle a esa escucha que te diga lo que entendió. ¿Me pudieras decir qué entendiste de esta oportunidad de la que yo te estoy hablando, en la que yo ya estoy participando y que efectivamente ha venido a cambiar mi vida? Por otra parte, otra más de las razones es compartes inquietudes. Es decir, compartir inquietudes es hablamos de aquello que nos inquieta, ¿ok? Porque justamente eso que nos inquieta a nosotros, a lo mejor yo espero, ¿no? Que sea simplemente el crecimiento de tu red a través de poder hacer el bien a muchas más personas y repetir ese caso de éxito que tú estás teniendo, que tú estás construyendo con alguien más o con muchos más. Y no ir tras la colección, tras la colección seguramente, sino es que ya en la meta de reactivación esos líderes 21 se la llevaron. Y, y no que vas tras las coronas, ¿vale? Sino que realmente estamos escuchando al otro, justamente compenetrando en el contexto en el que se encuentra, para poderle llevar la mejor de las oportunidades. Otra de las acciones es indagar, y es justamente cuando hablamos de conocer su contexto, lo que debemos de hacer. Consiste en preguntar gente, ¿no? Consiste en preguntar y en explicar, porque también el oyente puede tener dudas. Hay que hacerlo, o cuando haces la primera acción de verificar la escucha, tú puedes hacer preguntas para justamente indagar con qué precisión fue logrado tu mensaje. ¿Clarísimo? El efecto entonces de la persuasión está en la escucha. Vuelvo a insistir. Es ahí cuando esta lectura a mí me conquistó totalmente. Me considero una persona que me gusta y me apasiona el relacionamiento. Por lo tanto, el hablar, creo que no creo, estoy segura que me gusta, pero al ver de este autor, de Rafael, cómo es que expresa este proceso conversacional desde el punto de vista bien importante, la competencia más importante que él escucha. De verdad que me apasioné de esta lectura y es por eso que hoy yo te lo comparto. Nuestra capacidad de escuchar entonces depende directamente de esta capacidad de comprensión de otros que sea diferente justamente a nosotros, ¿no? Hay que establecer y preguntar cuál es la inquietud que deseas mostrar y cuál es la que él desea escuchar. Porque a lo mejor, vuelvo a insistir, tu inquietud que deseas mostrar es pues todo lo maravilloso que para ti es Oriflame. Pero ahorita, así inmediato, es llevarte tu colección Spirit. O lograr muchas coronas para llevarte la laptop o esa pantalla, etcétera. Sino que realmente es qué inquietud desea el otro escuchar. El caso del taxista, el taxi es feliz, pero nunca se había planteado, ¿no? Que su felicidad pudiera ser aún mayor y tener esa vida que desea y merece tener él y su familia. Y entonces, ahora sí ser dueño, no nada más de su taxi, sino de una flotilla de taxis. La competencia entonces de escuchar es de escuchar inquietudes. La inquietud es lo que está dicho, pero que induce muchas veces el orador a decirlo. Eso es bien importante.
hay que abrirnos a escuchar, desde luego, otros dominios. En concreto, es esta emocionalidad, porque tenemos y somos capaces de escuchar emociones, y también esa corporalidad, el cuerpo, los movimientos, si no vemos directamente a los ojos, si estamos viendo a todas partes, eso habla también de la formalidad en la que nosotros nos estamos conduciendo y expresamos nuestro mensaje. Desde luego, el efecto de persuasión en la escucha a través de la coherencia tiene que ser a través, o se observa a través de ese lenguaje emocional y de esa corporalidad. La coherencia definitivamente nos va a ayudar a hablar sin exagerar o sin mentir, para poder entonces lograr en un alto porcentaje, si no es que el 100%, ser escuchado. El lenguaje entonces viene siendo, es una acción, y por ser una acción tiene realmente un poder enorme de transformación. Es entonces, nos brinda, el poder transformador. Es lo que hemos llamado el poder mágico de la palabra, ¿no? Porque definitivamente la palabra, en consecuencia, transforma. Y si vamos al siguiente de los componentes, que es justamente el habla, el propósito sin duda del habla es justamente ser escuchados. Y ser escuchados realmente, o esta competencia del habla, este elemento, del habla, dos modalidades. La modalidad de proponer, pero también la modalidad de indagar. Y la modalidad de proponer es justamente hablar de nuestras propias inquietudes, dando a conocer pues nuestra forma de observar la situación y por supuesto también los diferentes cursos de acción que nosotros consideramos que son los más apropiados o los más adecuados. Pero indagar, ¿qué es? Indagar es hablar para que el otro revele sus inquietudes y dé a conocer su forma también de observar la situación. Y por supuesto, establecer, por lo tanto, los diferentes cursos de acción que considera los apropiados. Por lo tanto, hablamos para satisfacer deseos y también para satisfacer inquietudes. Todo hablar es una acción, entonces en su hablar este individuo habla desde sí mismo y su habla refleja esa individualidad. Por eso es importante el indagar. Y el indagar es importante profundizar justamente en las inquietudes, ya que este proceso de indagación para obtener información y con ello, es justamente para poder obtener información y con ello lograr estar tranquilos. Pero si nos vamos al ejemplo de la escuela, ¿no? En la escuela nos enseñan a qué? Nos enseñan a contestar, pero no nos enseñan a preguntar, ¿no? Pensar. Este autor maneja el pensamiento como la acción de indagar y resume diciendo que pensar es indagar. Por lo que quien no sabe indagar, entonces es incapaz de pensar. Y como dicen por ahí, te lo dan ya todo muy digeridito. Pero también el pensar suele poner en cuestión nuestros supuestos previos, esa historia de la que hablamos, ¿no? Ese contexto en el que nos permitimos vivir o estar o encontrar. Y aunque las preguntas que nos hagamos apunten a nuevos territorios, si nosotros veníamos. Es por eso que entonces vamos cambiando conforme a nosotros vamos madurando, porque también somos capaces de indagar de tal suerte que entonces pensamos y actuamos en consecuencia. Es decir, nos posiciona
en un nuevo terreno, ¿no? Sócrates coloca justamente la indagación en el centro de su vida. Imagínense la importancia de preguntar. Y otra vez, volvámonos a nuestra etapa de bebés. Volteemos a ver esos bebés, aquellas mamás que aún tienen bebés. ¿Qué sucede con el bebé? Todo pregunta. ¿Por qué? Porque es el gran deseo de conquistar ese nuevo territorio, ¿no es cierto? De poder ir avanzando en la vida. Y desde luego es el afán, muy claro en los bebés, pero también debe ser en nosotros, el afán de ser mejor cada día, de aprender en cosas nuevas. Los adultos nos topamos con un gran enemigo que lamentablemente lo hacemos muy nuestro amigo porque no dejamos que se vaya en muchas ocasiones, que es el famoso ego, ¿no? Y decir, mira, yo ya tengo esta posición, yo ya logré conquistar este terreno, yo ya soy lo que soy, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nuestros líderes en nuestro negocio, esos top líderes, son profesionales, ¿no? Ya tenían un estatus profesional inclusive. Y es como entonces salen de esa zona de confort, se atreven a indagar, replantean su posición, replantean entonces su terreno. Por eso el proceso de aprendizaje debe de ser constante. Y por eso entonces en nuestro proceso de comunicarnos debemos de incluir desde luego la indagación, justamente para el logro de ser escuchados. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Porque si nos comunicamos, justamente queremos lograr un resultado. Como el bebé, una nueva conquista, ya camino, ya digo mamá, ya digo papá, va aprendiendo, ya sé leer, ¿no? Ya sé andar de novia o de novio. Y desde luego el mayor desafío que enfrentamos en la vida no es conocernos tan solo a nosotros mismos, sino a través del autoconocimiento es el de inventarnos o reinventarnos a nosotros mismos. Es así como termino esperando que esta primera parte de este libro les haya gustado. Yo te invito de nueva cuenta a que lo leas para que puedas ser ahora sí que dueño de un mucho más extenso conocimiento. Les agradezco entonces su atención. Tienen por ahí en esta pantalla mis datos. Síganme en Facebook para saber de todos los eventos que tenemos aquí en Norte 1, que es la suma de las dos Bajas Californias, y que es Alma Oriflame Oriflame. Y bueno, pues ahí también tienes mi teléfono, que estoy a tus órdenes por teléfono, por WhatsApp y desde luego también en mi correo electrónico. Don Julie Ramón, les agradezco la oportunidad, es un honor compartir con este tan numeroso foro. Como yo decía, es una sala virtuosa. Muy buenas noches.